El 21 de septiembre de 2013, Santiago de Compostela amaneció con la normalidad tranquila de una ciudad acostumbrada a aparentar equilibrio, una ciudad histórica donde la vida cotidiana transcurre entre rutinas previsibles, colegios, conservatorios, cafés silenciosos y calles que inspiran confianza, y precisamente por eso, porque nada parecía fuera de lugar, nadie imaginaba que ese sábado se convertiría en el inicio de uno de los casos criminales más fríos y perturbadores de la historia reciente de España, un caso que no solo hablaría de la muerte de una niña, sino del derrumbe absoluto de una idea profundamente arraigada en la sociedad, la creencia de que el peligro siempre viene de fuera. Assunta Basterra Porto tenía 12 años, era una niña adoptada, brillante, educada, refinada, tocaba el piano, hablaba varios idiomas y destacaba en el colegio como una alumna ejemplar. Una de esas niñas que los profesores señalan como modelo y que los adultos describen con palabras como perfecta. Educada, madura para su edad, una niña que parecía tenerlo todo dentro de una familia que, desde fuera, representaba el ideal de estabilidad, cultura y éxito social, porque sus padres, Rosario Porto y Alfonso Basterra, pertenecían a una élite intelectual respetada, ella abogada, el periodista, personas formadas, educadas, con buena posición económica y una imagen pública impecable. Una familia que encajaba exactamente en el molde de lo que nadie sospecha, aquella tarde, según la versión inicial, Rosario Porto denunció la desaparición de su hija tras no encontrarla en casa, afirmando que Assunta no había regresado después de salir, y en ese momento la historia parecía otra desaparición angustiosa, un drama que activó a la policía, a los vecinos y a los medios locales, pero pocas horas después, cuando el cuerpo de Assunta fue encontrado sin vida en una pista forestal del municipio de Teo, a pocos kilómetros de la ciudad, la narrativa cambió de forma irreversible, porque ya no se trataba de buscar a una niña perdida, sino de entender cómo una menor con una vida aparentemente protegida había acabado muerta, abandonada en un camino oscuro, como si su existencia hubiera sido descartada sin ningún tipo de compasión. El hallazgo fue devastador, el cuerpo estaba limpio, sin signos visibles de violencia extrema, lo que inicialmente confundió incluso a los investigadores, pero esa ausencia de caos no significaba ausencia de crimen, al contrario, indicaba algo mucho más inquietante: control, frialdad, planificación, y mientras las primeras hipótesis circulaban, un secuestro fallido, un ataque externo, un crimen oportunista. La autopsia empezó a revelar una verdad mucho más incómoda, porque el cuerpo de Assunta mostraba signos de asfixia y, lo más alarmante, niveles elevados de benzodiazepinas en su organismo, medicamentos ansiolíticos que no deberían encontrarse en el cuerpo de una niña, y este detalle, silencioso pero devastador, comenzó a desmontar pieza por pieza la imagen de un ataque espontáneo, apuntando hacia algo sostenido en el tiempo, algo que había ocurrido antes, algo que requería acceso, confianza y repetición. ¿Quién podía haber administrado esos fármacos? ¿Quién tenía acceso constante a Assunta, quien conocía sus rutinas, su cuerpo, su fragilidad? Y aquí es donde el caso empezó a girar lentamente hacia el interior del hogar, hacia ese espacio que socialmente se considera seguro por definición, porque las investigaciones comenzaron a revelar que Assunta había sido medicada durante semanas, incluso meses, antes de morir, pequeñas dosis repetidas, casi invisibles, lo suficiente para debilitarla, para controlar su comportamiento, para acostumbrar su cuerpo a una sumisión química silenciosa, y la pregunta que surge inevitablemente, la que duele formular pero resulta imposible evitar, es esta: ¿cómo es posible que nadie lo notara? ¿Cómo es posible que una niña fuera drogada de forma continuada sin que saltaran alarmas? Confundimos a veces la disciplina con el control, la obediencia con el silencio, porque Assunta no gritó, no pidió ayuda, no denunció, y ese silencio se convirtió en una de las piezas más trágicas del caso. Mientras los medios comenzaban a fijarse en la familia, Rosario y Alfonso se mostraban serenos, colaborativos, educados, profundamente afectados pero contenidos, sin escenas de histeria ni comportamientos erráticos.
Una actitud que para algunos transmitía dignidad y para otros, con el tiempo, comenzaría a parecer inquietante, porque el dolor no siempre se expresa de forma limpia, y la ausencia de caos emocional puede ser tan reveladora como su exceso. La policía empezó a analizar los movimientos de los padres, los registros telefónicos, las cámaras, los horarios, y poco a poco el círculo de sospecha se fue cerrando, no de forma abrupta, sino con una lentitud desesperante, porque acusar a unos padres del asesinato de su hija no es solo un acto judicial, es una ruptura moral que exige pruebas incontestables, y sin embargo, esas pruebas empezaban a acumularse, datos que no encajaban, versiones contradictorias, trayectos inexplicables, compras de medicamentos, búsquedas en Internet, pequeñas grietas en una fachada que hasta entonces había parecido sólida. La sociedad gallega, y pronto toda España, comenzó a mirar este caso con una mezcla de incredulidad y horror, porque aceptar lo que se insinuaba implicaba derribar uno de los pilares emocionales más fuertes que tenemos como adultos, la idea de que los padres siempre protegen, y es aquí donde este caso deja de ser solo la historia de Asunta para convertirse en un espejo incómodo, uno que obliga a preguntarse si realmente sabemos lo que ocurre detrás de las puertas cerradas, si el éxito social, la educación y la cultura son garantías reales contra la violencia, o si, por el contrario, pueden convertirse en la máscara perfecta para ocultarla, y antes de seguir avanzando, antes de entrar en los detalles más oscuros, detente un momento y pregúntate con honestidad, si esta familia hubiera vivido en tu edificio, si Asunta hubiera sido compañera de clase de tu hijo, ¿habrías sospechado algo, o también habrías pensado que allí, precisamente allí, era imposible que ocurriera el horror? Con el avance de la investigación, la imagen de la familia Basterra Porto comenzó a resquebrajarse lentamente, no con un golpe brusco, sino con una sucesión de detalles que, observados de forma aislada, podían parecer triviales, pero que juntos componían un retrato profundamente inquietante, porque cuanto más se analizaba la vida cotidiana de Asunta, más evidente se volvía que su muerte no había sido un hecho repentino ni improvisado, sino el punto final de un proceso largo, silencioso y cuidadosamente oculto. Los informes forenses confirmaron que la niña había ingerido benzodiazepinas de forma reiterada durante semanas, incluso meses, antes de morir, lo que implicaba una administración constante, deliberada y dosificada, algo imposible de realizar sin convivencia diaria, sin acceso íntimo, sin una relación de autoridad absoluta sobre el cuerpo de la menor, y esta revelación cambió por completo el eje del caso, porque ya no se trataba solo de quien la mató, sino de quien la fue debilitando poco a poco, apagando su resistencia, normalizando en su organismo una sustancia que la dejaba somnolienta, confusa, vulnerable, y aquí surge una de las preguntas más incómodas de toda esta historia. ¿Cuántas veces una niña calla porque confía? ¿Cuántas veces el silencio no es consentimiento, sino obediencia? Porque Asunta no denunció, no huyó, no dejó notas de auxilio, y ese mutismo forzado se convirtió en una prueba invisible de hasta qué punto la autoridad parental puede convertirse en una prisión perfecta. Los investigadores comenzaron entonces a reconstruir la dinámica familiar, descubriendo que, lejos de la imagen idílica, el hogar estaba marcado por tensiones profundas, un matrimonio roto, una relación fría, casi instrumental, y una niña que, pese a su brillantez académica, mostraba signos de aislamiento emocional, rutinas estrictas, exigencias elevadas y una presión constante por cumplir expectativas, porque Asunta no solo debía ser buena, debía ser excelente, y esa excelencia, paradójicamente, la volvió aún más invisible, porque nadie sospecha de una niña que no da problemas. A medida que se analizaban los movimientos de Rosario Porto, surgían elementos perturbadores, como la compra reiterada de medicamentos bajo distintas excusas, los trayectos sin justificación clara el día de la muerte, las contradicciones en sus declaraciones sobre los horarios y los lugares, y una serenidad que, con el paso del tiempo, comenzó a interpretarse no como fortaleza, sino como desconexión emocional, una frialdad que no encajaba con la pérdida de una hija,
mientras que Alfonso Basterra, el padre, adoptaba una posición más distante, casi pasiva, como si se limitara a observar, a obedecer, a seguir una lógica que no controlaba del todo, lo que llevó a los investigadores a plantear una hipótesis aún más perturbadora, la posibilidad de una autoría compartida, un crimen cometido no por un arrebato individual, sino por una decisión tomada en pareja, discutida, planeada y ejecutada desde la intimidad del hogar. El análisis de los dispositivos electrónicos reveló búsquedas inquietantes, consultas sobre asfixia, sobre sustancias químicas, sobre métodos. Pequeñas huellas digitales que no gritaban culpabilidad de forma inmediata, pero que, acumuladas, construían un mapa mental escalofriante, como si alguien hubiera estado preparando el terreno durante meses, evaluando opciones, calculando consecuencias, y mientras tanto, Asunta seguía asistiendo a clase, tocando el piano, sonriendo en público, viviendo una vida aparentemente normal, una normalidad que hoy resulta casi insoportable de imaginar, porque implica aceptar que el horror puede coexistir con la rutina, que una niña puede desayunar con sus padres y, al mismo tiempo, estar siendo lentamente anulada por ellos. Los testimonios de personas cercanas añadieron nuevas capas de complejidad, describiendo a Rosario como una mujer controladora, obsesiva, extremadamente inteligente, acostumbrada a dominar los escenarios sociales y jurídicos, alguien que sabía cómo presentarse, cómo argumentar, cómo generar empatía sin exponerse emocionalmente, mientras que Alfonso aparecía como una figura más débil, dependiente, atrapada en una relación asimétrica que pudo haberlo convertido en cómplice por acción o por omisión, y esta dinámica llevó a una de las reflexiones más duras del caso: ¿hasta qué punto la pasividad puede convertirse en participación? ¿Es posible mirar hacia otro lado mientras se destruye a quien debería ser protegido? Porque en los crímenes familiares, el silencio no es neutral, es parte del mecanismo. A nivel social, el caso empezó a generar un rechazo visceral, no solo por la muerte de una niña, sino por lo que simbolizaba: la ruptura total del contrato emocional entre padres e hijos, y muchos comenzaron a preguntarse si el sistema, la escuela, los servicios sociales, incluso los vecinos, habían fallado al no detectar las señales, al no interpretar el cansancio, la somnolencia, la obediencia excesiva como posibles síntomas de algo mucho más grave, y esta autocrítica colectiva se mezcló con una sensación de culpa difusa, porque aceptar que no vimos nada implica aceptar que quizá no queríamos ver, que confiamos ciegamente en una imagen de éxito y cultura que nos tranquilizaba. Mientras la investigación avanzaba, la presión mediática aumentaba, los titulares se volvían más duros, las preguntas más directas. Y la familia Basterra Porto pasó de ser objeto de compasión a centro de sospecha nacional. Un giro brutal que puso a prueba la resistencia psicológica de los acusados, especialmente de Rosario, cuya actitud comenzó a mostrar fisuras, pequeños deslices, comentarios ambiguos, silencios demasiado largos. Y es en este punto donde el caso dejó de ser solo una investigación criminal para convertirse en un estudio profundo sobre el poder, el control y la capacidad humana de justificar lo injustificable. Porque si algo empezaba a quedar claro es que la muerte de Asunta no fue un accidente ni una tragedia inevitable, sino la consecuencia final de una relación enfermiza donde la voluntad de la niña fue sistemáticamente anulada, y ahora, con las pruebas acumulándose y el cerco cerrándose, la pregunta ya no era si los padres estaban implicados, sino hasta dónde llegaba su responsabilidad y qué motivaciones podían llevar a unos adultos cultos, integrados y aparentemente normales a destruir aquello que, en teoría, amaban. Y antes de seguir avanzando hacia el momento en que todo se rompe definitivamente, pregúntate algo esencial: si el control se disfraza de cuidado, si la disciplina se confunde con amor, ¿cuántas Asuntas pueden estar viviendo hoy en silencio sin que nadie lo note? El 21 de septiembre de 2013 no fue un día caótico ni marcado por gritos, discusiones o escenas violentas visibles. Y precisamente esa normalidad aparente es uno de los aspectos más perturbadores de todo el caso, porque según la reconstrucción judicial,
La muerte de Asunta Basterra no ocurrió en un arrebato de furia ni en una situación límite, sino dentro de una rutina cuidadosamente planificada, envuelta en gestos cotidianos que ocultaban una decisión ya tomada, una decisión que no se improvisa y que requiere frialdad absoluta. Aquella mañana, Asunta desayunó, se vistió, habló con normalidad, siguió siendo la niña aplicada y obediente que todos conocían, mientras en su organismo ya había una cantidad significativa de benzodiazepinas que reducían su capacidad de reacción, de comprensión y de resistencia, una sedación progresiva que no se produjo de golpe, sino como culminación de un proceso previo. Y aquí surge una pregunta imposible de ignorar: ¿qué siente una niña cuando empieza a notar que su cuerpo no responde, que el sueño la vence sin motivo, que su mente se vuelve lenta mientras confía ciegamente en quienes la cuidan? Porque ese momento marca una frontera invisible, el instante exacto en el que Asunta dejó de ser solo una menor bajo protección para convertirse en una víctima atrapada dentro de su propio hogar. Los movimientos de Rosario Porto ese día fueron analizados al milímetro: trayectos en coche, horarios precisos, cámaras de seguridad, compras, llamadas, todo encajaba con una lógica que no dejaba espacio al azar, porque la niña fue trasladada fuera de Santiago de Compostela hasta una pista forestal en Teo, un lugar apartado, discreto, conocido, elegido no por impulso sino por conveniencia, un sitio donde el cuerpo podía ser abandonado sin llamar la atención inmediata. Y este detalle es crucial, porque demuestra conocimiento del entorno, cálculo y una intención clara de ocultación, no de auxilio ni de accidente. Según la sentencia, Asunta llegó con vida a ese lugar, profundamente debilitada por los fármacos, incapaz de defenderse o huir, y allí fue asfixiada, un acto silencioso, sin ruido, sin lucha prolongada, sin marcas evidentes que delataran violencia extrema, una muerte que no buscaba escándalo, sino control. Y esa ausencia de dramatismo externo es precisamente lo que convierte el crimen en algo tan escalofriante, porque implica una ejecución emocionalmente anestesiada, una capacidad de desconexión que resulta difícil de comprender incluso para los expertos. Tras la muerte, el cuerpo fue abandonado como si se tratara de un objeto, cubierto, colocado, sin prisa, sin remordimiento visible, y después vino la segunda parte del plan: la representación, el regreso a la ciudad, la llamada a la policía, la denuncia de desaparición, el papel de madre preocupada que Rosario interpretó con la misma precisión con la que había ejercido el control durante años, una actuación que durante horas desvió la atención y generó una narrativa falsa, una historia diseñada para ganar tiempo y construir confusión. Y aquí aparece otro elemento inquietante: la frialdad emocional necesaria para denunciar la desaparición de una hija que ya está muerta por tu propia acción, porque ese gesto requiere no solo ausencia de culpa inmediata, sino una compartimentación mental extrema, una separación total entre lo que se hace y lo que se muestra. Alfonso Basterra, por su parte, permaneció en un segundo plano, acompañando, validando versiones, sin protagonismo, sin explosiones emocionales. Y su actitud fue interpretada por muchos como una forma de negación o sometimiento, pero para la investigación se convirtió en un indicio clave de complicidad, porque los datos demostraban que conocía el estado de la niña, que estaba al tanto de la medicación, que participó en la construcción del relato posterior. Y esta colaboración silenciosa plantea una cuestión profundamente incómoda: ¿es posible amar a una hija y, aún así, permitir su destrucción? ¿O el amor había sido sustituido hacía tiempo por otra cosa, por control, por resentimiento, por una lógica enfermiza que convirtió a Asunta en un problema a resolver? A medida que los detalles del día del crimen se hicieron públicos, la sociedad española reaccionó con incredulidad absoluta, porque no encajaba con el imaginario colectivo del mal. No había pobreza extrema, no había marginalidad, no había violencia visible previa, solo un hogar culto, ordenado, aparentemente funcional. Y esa disonancia generó una angustia adicional, porque si esto podía ocurrir ahí, podía ocurrir en cualquier lugar, en cualquier familia que desde fuera parece normal. Y esta idea, más que el crimen en sí,
fue lo que sembró un miedo profundo y duradero. Los peritos hablaron de una niña sometida, acostumbrada a obedecer, incapaz de cuestionar la autoridad adulta, y ese perfil psicológico explica en parte por qué no hubo resistencia, pero no reduce la gravedad del acto, al contrario, la aumenta, porque demuestra que el crimen se apoyó en la confianza, en el vínculo, en el amor que debía protegerla, convirtiéndolo en el arma más eficaz, y aquí es donde este caso alcanza una dimensión casi insoportable, porque obliga a reconocer que la violencia más devastadora no siempre grita, a veces susurra, a veces se disfraza de cuidado, de rutina, de normalidad. Cuando la autopsia y la reconstrucción final cerraron definitivamente la secuencia de los hechos, ya no quedaban dudas razonables sobre lo ocurrido, solo quedaba enfrentarse a la pregunta que nadie quería responder: ¿por qué? ¿Qué motivación puede llevar a unos padres a eliminar a su hija de esta manera? Y aunque el proceso judicial intentaría dar respuestas parciales, lo cierto es que ninguna explicación sería suficiente, porque hay actos que rompen cualquier marco lógico. Y antes de avanzar hacia el juicio y la caída definitiva de las máscaras, detente un instante y piensa en esto: si el último día de Asunta fue tan normal por fuera y tan monstruoso por dentro, ¿cuántas tragedias comienzan sin que nadie, absolutamente nadie, note que ya es demasiado tarde? Cuando la investigación alcanzó el punto en el que las pruebas dejaron de ser indicios y se transformaron en un entramado sólido, el caso Asunta Basterra entró en una fase irreversible, esa en la que ya no se pregunta qué pudo haber pasado, sino quién decidió que pasara, y en ese tránsito doloroso comenzaron a caer, una a una, las máscaras que habían protegido durante años a Rosario Porto y Alfonso Basterra, porque la acumulación de datos, registros telefónicos, trayectos verificados, compras de medicamentos, búsquedas en Internet, declaraciones contradictorias, dibujaba un relato coherente y aterrador que no necesitaba dramatismos para resultar devastador. La detención de Rosario Porto fue un golpe seco, simbólico y definitivo. La imagen de una madre esposada por la muerte de su hija rompió de manera brutal la narrativa social que aún se aferraba a la posibilidad de un error, y a partir de ese momento el caso dejó de pertenecer al terreno de la sospecha para instalarse en el de la certeza judicial, porque ya no se trataba de una hipótesis alternativa, sino de un relato probado en el que cada pieza encajaba con una precisión inquietante. Alfonso Basterra, detenido poco después, adoptó una actitud distinta, menos desafiante, más hermética, pero igualmente reveladora, porque su silencio no era vacío, era denso, cargado de una complicidad que los jueces interpretarían como conocimiento y participación, no necesariamente ejecutora, pero sí consciente, una presencia que validó, permitió y sostuvo el crimen, y esta distinción, tan incómoda como esencial, abrió uno de los debates más profundos del caso: ¿hasta dónde llega la responsabilidad cuando se mira hacia otro lado? ¿En qué momento la omisión se convierte en acción? Porque en los crímenes domésticos, el silencio puede ser tan letal como la violencia directa. Durante los interrogatorios, Rosario mostró una personalidad compleja, inteligente, calculadora, capaz de argumentar, de victimizarse, de construir relatos alternativos que intentaban sembrar duda, pero cada intento chocaba contra una prueba objetiva, contra un dato verificable, contra una cronología que no dejaba espacio a la improvisación, y esa lucha entre el control discursivo y la realidad forense se convirtió en uno de los aspectos más fascinantes y perturbadores del proceso, porque revelaba hasta qué punto la palabra puede ser utilizada como herramienta de poder, incluso cuando la verdad ya ha salido a la superficie. El inicio del juicio fue seguido con una atención mediática extraordinaria, no por morbo, sino porque la sociedad necesitaba respuestas, necesitaba entender cómo una familia culta, integrada y aparentemente normal había llegado a ese punto, y cada sesión se vivió como una disección pública de la intimidad, donde se expusieron rutinas, tensiones, conflictos psicológicos y dinámicas de control que, vistas en conjunto, dibujaban un escenario enfermizo que había pasado desapercibido durante años. Los peritos psicológicos hablaron de una relación materno-filial marcada por la posesión,
por la necesidad de control absoluto, por la incapacidad de tolerar la autonomía de la niña, y esa lectura ayudó a comprender, aunque no a justificar, la lógica interna que pudo conducir al crimen, una lógica que no nace de la nada, sino que se alimenta de inseguridades, de frustraciones, de una identidad construida sobre el dominio del otro. Y aquí surge otra pregunta incómoda para quien observa desde fuera: ¿cuántas conductas normalizamos porque se presentan como exigencia, disciplina o protección, cuando en realidad esconden una violencia estructural que solo espera el momento de estallar? Durante el juicio, las defensas intentaron introducir dudas razonables, hablar de lagunas, de interpretaciones alternativas, de una cadena de custodia cuestionable, pero el peso de la evidencia fue implacable, porque el relato no dependía de una sola prueba, sino de muchas, pequeñas y grandes, que juntas construían una verdad difícil de refutar. Y esa solidez fue la que permitió al tribunal avanzar con determinación hacia una sentencia que no solo castigaría un crimen, sino que también marcaría un precedente moral. El rostro de Asunta apareció una y otra vez en la sala, en fotografías, en informes, en recuerdos, y esa presencia silenciosa funcionó como un recordatorio constante de que, más allá de las estrategias legales, el centro del proceso era una niña a la que se le había negado todo, incluso la posibilidad de ser escuchada, y mientras los acusados se defendían con palabras, Asunta seguía sin voz, representada únicamente por los hechos que su cuerpo y su historia habían dejado atrás. La opinión pública, dividida al principio, fue convergiendo hacia una conclusión común, no por presión mediática, sino por la contundencia del relato judicial, y ese consenso social no fue de alivio, sino de desolación, porque aceptar la culpabilidad de los padres implicaba aceptar que el mal puede crecer en los lugares que consideramos más seguros, que la educación y el estatus no son antídotos contra la violencia, y que, a veces, el mayor peligro se esconde detrás de una puerta bien cerrada. A medida que el juicio avanzaba hacia su desenlace, el ambiente se volvió más denso, más silencioso, como si todos comprendieran que la sentencia no cerraría la herida, solo le daría un marco legal. Y antes de llegar a ese momento final, vale la pena detenerse y pensar: si la verdad tardó tanto en emerger, si las señales fueron tan sutiles, ¿habría sido posible intervenir antes? ¿O este caso demuestra que hay violencias tan sofisticadas que solo se revelan cuando ya es demasiado tarde? El 30 de octubre de 2015, tras un proceso judicial largo, exhaustivo y emocionalmente devastador, la Audiencia Provincial de A Coruña dictó una sentencia que puso palabras legales a un horror que ya no necesitaba explicación moral, condenando a Rosario Porto y Alfonso Basterra a 18 años de prisión cada uno por el asesinato de Asunta, una resolución que confirmó lo que durante meses había ido tomando forma en la conciencia colectiva: que la muerte de la niña no fue un accidente, ni un arrebato aislado, ni una cadena de errores, sino un crimen deliberado cometido desde el lugar que debía haber sido su refugio, y aunque la sentencia cerró el caso en términos jurídicos, abrió una herida mucho más profunda en la sociedad española, porque dejó al descubierto una verdad incómoda que nadie quería asumir, la de que la violencia más extrema puede convivir con la normalidad, con la educación, con el prestigio social y con la aparente corrección moral. Durante la lectura del fallo, la frialdad de los hechos contrastó brutalmente con el peso simbólico del nombre de Asunta, repetido una y otra vez en documentos, informes y declaraciones, como si el sistema intentara, tardíamente, devolverle una identidad que le fue arrebatada incluso antes de morir, porque a lo largo del juicio la niña fue reducida muchas veces a un objeto probatorio, a un cuerpo, a una cronología. Y solo al final emergió con fuerza la dimensión humana de su historia, la de una menor sometida, silenciada y finalmente eliminada por quienes tenían el deber legal y moral de protegerla. La reacción social tras la sentencia fue compleja, no hubo celebraciones ni sensación de justicia plena, solo un silencio pesado, una mezcla de alivio y vacío, porque aunque los culpables fueron castigados, nada podía reparar la pérdida ni borrar la certeza de que el crimen pudo haberse evitado si alguien hubiera visto, si alguien hubiera preguntado,
Si alguien hubiera intervenido a tiempo, y esta reflexión colectiva se convirtió en uno de los legados más importantes del caso, obligando a revisar protocolos, a cuestionar certezas y a hablar abiertamente de la violencia psicológica, del control parental extremo y de los límites difusos entre disciplina y abuso, el caso Asunta también dejó una huella profunda en el sistema judicial y mediático, porque evidenció cómo la imagen pública, el estatus social y la capacidad discursiva pueden retrasar la sospecha y dificultar la detección de crímenes intrafamiliares, y al mismo tiempo mostró la importancia de la ciencia forense, de la persistencia investigadora y de la acumulación paciente de pruebas frente a relatos cuidadosamente construidos, recordándonos que la verdad no siempre grita, a veces se revela en silencio, dato a dato, contradicción a contradicción. Con el paso de los años, la figura de Asunta se transformó en un símbolo, no solo de una tragedia individual, sino de todas las infancias invisibles, de todos los niños y niñas que viven bajo un control que nadie cuestiona porque se presenta como amor, exigencia o protección, y esta transformación simbólica es quizá la parte más incómoda del caso, porque obliga a la sociedad a mirarse al espejo y a reconocer que la violencia no siempre encaja en los estereotipos que nos tranquilizan, que puede habitar en hogares ordenados, en discursos sofisticados y en sonrisas correctas. Rosario Porto murió en prisión en 2020, un hecho que cerró definitivamente cualquier posibilidad de explicación directa, de arrepentimiento público o de respuesta a las preguntas que siguen flotando en el aire, mientras Alfonso Basterra continúa cumpliendo su condena, convertido en una figura silenciosa, casi abstracta, cuya responsabilidad fue establecida no tanto por lo que hizo, sino por lo que permitió, y esta distinción, tan difícil de aceptar, refuerza una de las lecciones más duras del caso, que la pasividad frente al mal también deja víctimas. Hoy, el nombre de Asunta Basterra sigue pronunciándose con cuidado, con respeto, con una tristeza que no se diluye con el tiempo, porque su historia no es solo la de una niña asesinada, sino la de una sociedad que aprendió demasiado tarde a desconfiar de las apariencias, y antes de cerrar este relato, antes de pasar página, vale la pena detenerse un último instante y preguntarse algo que incomoda pero resulta imprescindible: si Asunta hubiera sido una niña problemática, ruidosa, rebelde, ¿habría sido escuchada antes, o fue precisamente su perfección, su silencio y su obediencia lo que permitió que el horror creciera sin ser visto? Porque quizá la enseñanza más amarga de este caso es que, a veces, los niños que más necesitan ayuda son aquellos que nunca dan problemas, y mientras no aprendamos a mirar más allá de las apariencias, historias como la de Asunta seguirán recordándonos que algunas tragedias no terminan con una sentencia, sino que continúan resonando como un eco persistente en la conciencia colectiva.